Básicamente lo que les quiero contar el día de hoy, bueno, me presento, soy el doctor Igor Leighton, como bien decían anteriormente, soy emergenciólogo dedicado a, evidentemente, la atención de pacientes críticos y me gusta mucho el concepto de medicina crítica en el amplio espectro de la palabra, porque básicamente abraza el concepto de que la medicina crítica involucra todo el proceso dinámico de atención de un paciente críticamente enfermo, desde el prehospitalario hasta que llega eventualmente a la sala de cuidados intensivos en donde recibe la mayor complejidad, pero todo el proceso por completo requiere, por supuesto, de la atención adecuada y correcta para poder obtener finalmente un buen resultado en cuanto a su evolución. Por lo tanto, es súper importante que estas herramientas que hemos ido y que vamos a ir aprendiendo en el transcurso de estos días nos van a permitir tener armas suficientes para enfrentar de una manera distinta y probablemente con mayor información y mayor tasa de éxito la condición de gravedad de un paciente que tengamos al frente. Evidentemente que el desarrollo de la tecnología aquí influye muchísimo. Nosotros probablemente partimos los mayores haciendo ultrasonido con máquinas y armatostes vetustos gigantes que costaba mucho movilizarlos, y hoy en día tenemos la opción de poder contar con dispositivos portátiles que se pueden conectar a cualquier sistema inteligente, en ese sentido, una tablet, un teléfono, y que nos permiten, al lado de la cama del paciente, poder tener acceso a información que es fundamental para poder tomar decisiones. Quise poner esta imagen a continuación porque creo que la gran mayoría de quienes nos hemos enfrentado a una situación de emergencia no nos es ajeno una imagen como esta. Si ustedes la pueden ver, esta fue publicada por el Times en 2019 en relación a un evento de víctimas múltiples tras ataques con armas de fuego, que es una situación que en Norteamérica lamentablemente se está viviendo con una frecuencia que es brutal y que no es ajena tampoco a nuestra realidad en Latinoamérica. Entonces, evidentemente que esta condición puede llevarnos eventualmente a una situación de shock a la que estemos enfrentados, y por lo tanto, mientras más herramientas tengamos disponibles, mejor van a ser las posibilidades de sobrevivir para este paciente que tengamos al frente. Me quedo con esta frase, es una frase que está escrita por un poeta griego que se llama Arquíloco, y él expresa esto que para mí es muy, muy, muy importante a considerar y mantenerlo casi como un mantra. Bajo presión nosotros no nos elevamos a la altura de las expectativas que podamos tener. Nosotros nos caemos al nivel de nuestro entrenamiento. Por lo tanto, la moraleja fundamental, tanto en lo que es ultrasonido crítico como en desarrollo de todas nuestras eh, actividad en cuanto a lo que involucra el manejo de pacientes en concepto de emergencia y cuidados críticos, involucra que nuestro entrenamiento tiene que ser constante, y por lo tanto la calidad de este entrenamiento es la que nos va a asegurar a la larga que en una situación de presión extrema tengamos las herramientas para una adecuada toma de decisión y la correcta administración eventual de una terapia cuando nosotros encontremos la condición necesaria para hacerlo. Hablemos un poquito de historia. Yo creo que muchos se acuerdan de la época de la semiología, en donde finalmente teníamos que basarnos en nuestra capacidad de abstracción para poder entender un poquitito qué es lo que pasaba en el interior de la fisiopatología de nuestros pacientes que teníamos al frente. Y esto evidentemente es una alegoría en el entendido de comenzar a conocer los ruidos cardíacos y por lo tanto tratar de inferir a raíz de este comportamiento de sus ruidos cuál era el comportamiento hemodinámico que potencialmente podía tener nuestro paciente. Ahora, evidentemente el desarrollo de la tecnología aquí nos aportó muchísimo, y por supuesto la llegada de los monitores multiparámetros nos fue entregando cada vez más información. Pero evidentemente los monitores multiparámetros no son la panacea, y probablemente muchos colegas de los que posteriormente van a iluminarnos con sus próximas ponencias también se van a referir al respecto de esto, que necesariamente el monitoreo hemodinámico necesita un abordaje a la larga por distintos frentes. Mientras más información tengamos disponible, mejor va a ser nuestra calidad de toma de decisión. Mientras más dinámica sea esta entrega de información, evidentemente que la toma de decisión va a ser mucho más fidedigna respecto al comportamiento del paciente que tengamos al frente. Por ejemplo, ¿qué pasa con el paciente que está sufriendo un dolor extremo? Por el solo hecho de tener una respuesta adrenérgica derivada de dolor, ya vamos a tener alteraciones macrohemodinámicas que son evidentes, taquicardia, eventualmente hipotensión si es que este paciente comienza a vasodilatarse, dado el contexto eventual de la causa de este dolor, por ejemplo, en un contexto de trauma. ¿O qué pasa
por ejemplo, con el paciente hipertenso o insuficiente cardíaco, en el que yo ocupo fármacos exprofeso para poder bloquear la respuesta adrenérgica y poder limitar, por ejemplo, un escape ventricular. Ese paciente beta bloqueado no va a responder de la misma manera frente a una condición de trauma o una condición de shock subyacente. Lo mismo, evidentemente, en el contexto de un paciente politraumatizado que está sometido a múltiples factores, incluyendo eventualmente la potencialidad de daño neurológico que puede inducir, por ejemplo, una condición de shock distributivo mediado por vasoplegia y vasodilatación. Entonces, evidentemente, tenemos una condición que nos pone un poquitito en sentido figurado bajo el agua, pero nosotros tenemos una herramienta muy potente que se ha ido desarrollando con el tiempo y que evidentemente va a actuar como un salvavidas en este aspecto. Y es evidentemente la posibilidad de ocupar ultrasonido de manera en tiempo real al lado de la cama del paciente para poder analizar y también poder evaluar la respuesta de las terapias que nosotros vayamos a instaurar. En este sentido, tecnológicamente, como ustedes pueden ver, la pléyade de distintos artefactos que están disponibles actualmente en el mercado son impresionantes. Los portátiles, para qué decir, ahí teníamos los Venue, perdón, los dispositivos como el Butterfly que tenemos aquí adelante y este chiche maravilloso que está hace un poco tiempo salido a la venta, que es el Vizcam de General Electric, el Vizcam Air, que ya ni siquiera necesita conexión alámbrica al dispositivo inteligente, sino que funciona todo a través de un sistema de Wi-Fi y eventualmente señal de Bluetooth. Y por lo tanto, la fidelidad de la imagen y la latencia en este sentido de las imágenes que se nos presentan en el dispositivo son muy acuciosas y por lo tanto nos dan esto que finalmente es lo que necesitamos, recordando los dibujos animados de la infancia, la posibilidad de poder ver más allá de lo evidente, por supuesto, como cual si fuera una espada del augurio que tengamos en nuestras manos. Recordando un poquitito de la fisiopatología, siempre es bueno recordarnos que cuando hablamos de shock, evidentemente que nos vamos a encontrar con 4 clasificaciones fundamentales, en donde las principales son evidentemente el shock cardiogénico, en donde la afección es principalmente a nivel del motor, de la bomba, el shock hipovolémico, en donde finalmente el volumen circulante efectivo es el ineficiente para poder lograr finalmente el transporte y la llegada de nutrientes necesarias al organismo, el distributivo, en donde por distintos factores, ya sea eventualmente inflamatorio, como en el concepto de infección, tal y como lo mencionaba anteriormente nuestro colega en la ponencia anterior, o en contexto de una pérdida exacerbada, por ejemplo, en contexto de trauma, o, perdón, en el contexto distributivo, por ejemplo, en el contexto de trauma, cuando nosotros nos enfrentamos a un shock neurogénico, en donde se pierde este control del tono vascular, o también, que no hay que olvidar, eventualmente frente a una condición de anafilaxia que también puede alterar el tono vascular y por lo tanto generarnos esta situación de pérdida de volumen efectivo de manera relativa, finalmente secuestro, porque este volumen se redistribuye a otras lugares en donde finalmente no logra su efecto. Y por lo tanto, el último que nos va quedando por describir es el obstructivo, en donde, como bien dice su nombre, se produce una obstrucción, un taco, un corcho, finalmente, en el contexto de la salida de nuestra bomba propiamente tal, ya sea hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, y eso generalmente va a determinar una condición de colapso circulatorio. Ahora, evidentemente que estando bajo el agua y teniendo nuestro salvavidas, tenemos que tener claridad de qué vamos a hacer al respecto para poder obtener la información. Y esto evidentemente que no es llegar y solamente poner un transductor sobre la superficie corporal del paciente. Tenemos que esto llevarlo a cabo a través de un protocolo y por lo tanto quisiera compartirles este protocolo que es el protocolo yo creo que más extendido que existe al respecto de la abordaje de este paciente que se encuentra en una condición de shock indiferenciado y que por lo tanto nosotros vamos a tratar de analizar su condición para tratar de adivinar o para poder obtener finalmente la información suficiente que nos permite identificar al enemigo y por lo tanto atacarlo de manera adecuada y poder obtener un buen resultado. El protocolo RACH se basa principalmente en el contexto de considerar que nuestro paciente funciona como un sistema hidráulico. Y este sistema hidráulico, por lo tanto, va a tener 3 elementos fundamentales. Una bomba, un estanque y unas cañerías que van a permitir el flujo adecuado del volumen intravascular. Y por lo tanto, la filosofía de enfrentamiento de nuestro paciente va a poder ser analizar estas 3 condiciones.
Las ubicaciones de escaneo están aquí bellamente ejemplificadas en cómo vamos finalmente a obtener las imágenes necesarias para poder obtener la información que nosotros vamos a analizar y por lo tanto concluir lo que sea necesario al respecto para poder impactar la evolución de este paciente que se encuentra en una situación de colapso. Y por lo tanto vamos a tener exploraciones que van a involucrar nuestro corazón, exploraciones que van a involucrar algunos grandes vasos a nivel venoso, principalmente la vena cava inferior. Vamos a analizar la cavidad abdominal buscando específicamente la posibilidad de escape de este volumen dentro de esta cavidad. Vamos a buscar dirigidamente el vaso principal, que es aorta, para buscar también eventualmente escapes o leaks. Y vamos a buscar dirigidamente a nivel pulmonar el comportamiento del parénquima, el comportamiento de esta cavidad y también buscar dirigidamente eventualmente escapes de volúmenes y también el comportamiento de la estructura parenquimatosa pulmonar que nos pudiese, por ejemplo, determinar una condición de obstrucción en el contexto ya sea de un neumotórax, por ejemplo, en este contexto traumático. ¿Ya? Así que lo vamos a ver de manera detallada en las próximas diapositivas. Volvemos entonces, el hincapié fundamental es entender que vamos a comprender a nuestro paciente como un sistema hidráulico con una bomba, un estanque y por lo tanto cañería. Partamos por lo primero, la bomba. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Principalmente evaluar el comportamiento del motor fundamental a nivel cardiovascular. Y por lo tanto vamos a ir a buscar dirigidamente elementos que alteren la función de bomba de nuestro motor fundamental. Por lo tanto, nuestras visiones principalmente van a estar abocadas a buscar derrame pericárdico y por lo tanto eventualidad de desarrollo de taponamiento. Ojo que hago la diferencia entre estos dos conceptos porque el hecho de que haya un derrame pericárdico no significa la condición sine qua non que vayamos a tener un paciente con taponamiento. El taponamiento per se es una estructura que es una situación clínica que se va desarrollando de manera dinámica y por lo tanto, si ustedes lo quieren más adelante y en otra instancia, podemos ahondar un poquitito en el detalle específico para poder determinar finalmente los elementos fundamentales a considerar cuando estemos frente a esta condición. También en este contexto, al analizar la bomba, vamos a evaluar el tamaño de las cavidades y la contractilidad de ambos ventrículos, ¿ya? Y eso evidentemente que nos va a hablar de esta función contráctil y la capacidad que tiene efectivamente de poder eyectar el volumen que necesitamos para nuestro sistema. ¿Y qué ventanas son las que vamos a ocupar? Evidentemente vamos a ocupar la principal, que a mí en lo personal es una de mis favoritas porque entrega muy rápida información en un porcentaje bastante alto de los pacientes, que es la ventana subsifoidea o conocida en la literatura anglosajona como ventana subcostal. Tenemos las ventanas para externar ejes largo y corto y evidentemente la ventana apical de 4 cámaras, que es la que muestra esta imagen un poquitito más, si uno lo quiere decir, anatómica a la usanza de los diagramas, como los veíamos en los clásicos libros de anatomía como el Necker. Aquí tenemos un diagramita que en este sentido nos va a mostrar la primera ventana, que es la ventana subsifoidea, como el nombre lo dice, evidentemente el transductor se va a colocar a nivel debajo de la apófisis sifoide en el segmento subcostal. La idea es que podamos tener el transductor en esta visión con marcador de posición hacia lateral, con tal de poder obtener una imagen como la que tenemos a la derecha, en donde desde superficial hacia profundo vamos a obtener primero la imagen del hígado y posteriormente ventrículo y aurículo derecho, septo interventricular y posteriormente ventrículo izquierdo y aurícula izquierda, tal y como lo pueden ver en el diagrama anatómico que se encuentra inmediatamente al lado de la imagen ultrasonográfica. ¿Qué es lo interesante de esto? Como ustedes lo pueden ver, aquí tenemos a mano izquierda la imagen de un corazón que se está contrayendo de manera bastante normal, ya con una adecuada eyección finalmente de su volumen intracavitario y con una capacidad de excursión que básicamente esto corresponde a la capacidad de cambiar de forma y volver a su forma original, ya que es bastante adecuada. Si ustedes la comparan con las imágenes que a continuación les muestro a mano derecha, se darán cuenta que la capacidad contráctil es distinta y hay un elemento que es gravitante acá, que es la presencia de esta imagen hipoecoica que está rodeando la pared muscular ventricular, biventricular en el caso de la imagen inferior del lado derecho, que corresponde efectivamente a un derrame pericárdico. Ahora, si ustedes se fijan en la sutileza, vamos a darle play a este otro clip que está en la parte superior. Si ustedes se dan cuenta, en ambos el derrame pericárdico está presente, pero evidentemente que las cuantidades son distintas. Ahora, ¿qué es lo entretenido? Ambos
CLIPS, ambas situaciones clínicas, involucran un derrame que está generando un fenómeno de taponamiento de manera dinámica, probablemente más precoz en el contexto de la imagen superior derecha y evidentemente de manera más grosera en la imagen inferior derecha, en donde se puede ver esta imagen de corazón batiente o corazón en campana que se da cuando tenemos presencia de derrames pericárdicos masivos. Por lo tanto, como ustedes pueden concluir, a mano izquierda tenemos imágenes de normalidad, a mano derecha tenemos las imágenes de anormalidad. Posteriormente podemos tener una apreciación bastante interesante a través de las ventanas paraesternales, que se dan principalmente a nivel del tercer cuarto espacio intercostal, ya más o menos a nivel de la línea medioclavicular, en donde vamos a tener la opción de poder tener ejes largo y corto, dependiendo hacia dónde está apuntado nuestro marcador de posición, ya sea contralateral en el caso del eje largo o elipsilateral en el contexto del eje corto. Y este básicamente nos va a entregar estas visiones preciosas longitudinal y transversa del corazón con un foco muy, muy, muy potente sobre lo que es ventrículo izquierdo. ¿Cuál es la importancia de esta visión? Es que principalmente nos va a poder permitir estimar de manera medianamente fidedigna la capacidad contráctil que tiene finalmente el ventrículo izquierdo. Y en este sentido lo podemos hacer a través de dos mediciones principales. Una es a través de utilizar el modo M, como ustedes pueden ver en el diagrama, en la imagen que está a mano izquierda, haciendo pasar el haz de insonación inmediatamente por debajo del aparato valvular mitral, en la cúspide del aparato valvular mitral, y a través de eso vamos a poder tener una imagen en modo M, como la vemos en la imagen de la mano derecha hacia superior, en donde tenemos un clip que muestra el comportamiento en el tiempo de los cambios de posición a nivel del ventrículo izquierdo, donde vamos a tener finalmente una medición que se puede obtener en ese contexto de mayor magnitud al final del diástole y una que se puede obtener de menor magnitud al final del sístole y que nos permite finalmente hacer esta ecuación que finalmente nos va a poder permitir estimar el grado de fracción de acortamiento que tenga el ventrículo izquierdo en este sentido. Se habla de una fracción normal cercana al 30-45%, dependiendo del resultado que obtengamos en la ecuación previamente mencionada. Y evidentemente que anormal va a ser menor al 30%. Otra manera de poder estimar también esta función cardíaca a nivel ventricular izquierdo es mediante la medición de la distancia mitroseptal o el E-point septal separation, ¿ya? Que básicamente es una medición muy similar a la anterior, pero el cuidado que tenemos que tener es que la insonación debe pasar por el extremo distal del aparato valvular mitral con tal de poder ver el comportamiento de excursión, por supuesto, de este aparato valvular y por lo tanto, en sístole, poder hacer la medición de la distancia que existe entre la valva septal mitral y el septo interventricular. Si esta distancia es menor a 7 milímetros, uno estaría asumiendo que esta fracción de eyección y por lo tanto la capacidad contráctil está medianamente conservada. Y por lo tanto, mediciones mayores a los 10 milímetros, o sea, mayor al centímetro, en este pic finalmente de excursión de la valva septal, hablaría de que esta función contráctil evidentemente que está deteriorada, ¿ya? Como de ejemplo de lo anterior, aquí pueden ver evidentemente una imagen paraesternal en el eje largo y corto, superior e inferior respectivamente, con una capacidad contráctil que está bastante en ese sentido conservada y que por el contrario, en el caso distinto que mostramos a la derecha, si ustedes se dan cuenta, ya solamente viendo el movimiento de excursión de la valva mitral, sobre todo en el contexto del eje largo, uno se puede dar cuenta perfectamente que tenemos diferencias en el comportamiento de ambos ventrículos, ¿ya? Y si por lo demás analizan ustedes también la capacidad contráctil y el volumen residual posterior al sístole también es distinto, y eso quiere decir que evidentemente este corazón se encuentra con una capacidad eyectiva que está alterada por algún motivo que evidentemente vamos a ir ahondando en la medida en que vayamos avanzando con la exploración. Y en el caso de la división inferior, al ver este eje a nivel transverso, ¿ya? Y por lo tanto en eje corto, también podemos tener una imagen similar y equivalente a la que podemos obtener a mano derecha arriba, en donde la
contracción del ventrículo izquierdo, que se ve en esta imagen como una dona circular, en el lado afectado, que es el lado derecho, queda finalmente con volumen residual bastante importante y la vigorosidad, evidentemente, de esta contracción también es distinta. Entonces, evidentemente que ustedes se pueden dar cuenta con esta imagen que es bastante simple, que en este caso a mano izquierda tenemos normalidad de comportamiento ventricular izquierdo y a mano derecha tenemos la anormalidad del comportamiento ventricular del lado izquierdo. Si ahora movemos un poquitito más abajo y vamos a buscar hacia el choque de la punta de la ventana apical, finalmente de 4 cámaras de nuestro corazón, vamos a obtener básicamente una imagen como la que mostramos a continuación a mano derecha, en donde, dependiendo de la posición que nosotros decidamos, porque finalmente esta imagen la podemos rodar a discreción nuestra, dependiendo del foco que queramos poner dentro de la exploración, ¿ya? Pero por convención, nosotros tendemos a mantener ventrículo derecho, evidentemente, hacia el lado izquierdo, ventrículo izquierdo hacia el lado derecho, y con sus distintas diferencias morfológicas, como son los tamaños, el grosor de las paredes musculares, la posición de los aparatos valvulares, que nos van a poder hacer la disquisición finalmente entre cuál es el lado derecho y cuál es el lado izquierdo. Y por supuesto, esta es la imagen que nos va a poder entregar información más integral finalmente de la totalidad del comportamiento de la bomba, y es esta imagen, entre comillas, más anatómica, que es más amigable, sobre todo para aquellos que se están recién familiarizando con las imágenes en ultrasonido. En este contexto, por supuesto, como lo hicimos con los clips anteriores, me gustaría que vieran y focalizaran la imagen del lado izquierdo, que es la que muestra comportamiento de una imagen de 4 cámaras de un corazón, en ese sentido con contractilidad normal. Y por el contrario, si ustedes se fijan, en la imagen que encontramos a la derecha hacia arriba, el ventrículo izquierdo, que está en el lado derecho de la pantalla, si ustedes se fijan, tiene contracción solamente en el tercio medio basal, y el tercio apical tiene una tremenda y exagerada dilatación que apenas y muestra actividad contráctil. Tanto es así que de manera espontánea a nivel del ápice del ventrículo izquierdo se forma este artefacto de fog o artefacto de niebla, que a la larga lo que habla es que hay un flujo enlentecido y turbulento en el interior de la cavidad ventricular, ¿ya? Cuando tenemos presencia de este artefacto de fogging o de niebla dentro de la cavidad, habla de que a la larga las velocidades de movimiento de flujo dentro de la cavidad son más lentas, y por lo tanto se puede inferir que la capacidad contráctil y por ende la fracción de eyección de este ventrículo izquierdo está comprometida de manera importante, ¿sí? Otro ejemplo similar a lo anterior, pero ahora focalizándonos en el otro ventrículo, que es el ventrículo del lado derecho. Si ustedes se fijan, acá hay elementos muy importantes, ¿ya? Primero, las magnitudes. Lo que uno esperaría en general es que la proporción de tamaño de ventrículo derecho a ventrículo izquierdo es aproximadamente entre 0,5 y 0,6. Si ustedes se fijan en la primera imagen, que está en la parte inferior al lado derecho, la que va más hacia la izquierda, el tamaño del ventrículo derecho es casi comparativamente similar, si no es que un poco mayor, en relación al ventrículo izquierdo, ¿ya? Y eso habla de que efectivamente algo está alterando la posibilidad de eyectar del ventrículo derecho, ¿sí? Y si ustedes se fijan de manera más fina, el movimiento contráctil que tiene el ventrículo derecho es también bastante particular. Si ustedes se fijan, la punta del ventrículo derecho tiene un movimiento disquinético, mientras que el tercio medio basal tiene un movimiento que es bastante pobre, y en ese sentido hipoquinético como tal. Y esto es lo que clínicamente se llama signo de McConnell, que habla en este sentido de una sobrecarga aguda sobre la capacidad ventricular a nivel derecho, y tiene en este sentido un valor predictivo positivo bastante importante para poder asumir que probablemente el fenómeno que está gatillando la condición de colapso circulatorio obedece a una falla aguda ventricular derecha. Por ejemplo, en este caso, como ustedes lo pueden ver, porque la imagen que está inmediatamente al lado a mano derecha lo muestra, y obedece a un tromboembolismo pulmonar. Si ustedes se fijan en la parte inferior, la aurícula derecha, ahí tenemos el trombo danzando en su interior, y evidentemente es una imagen que nos puede presentar una situación de bastante ansiedad, porque evidentemente este trombo puede volver a migrar y potencialmente podría llegar a ocurrir la emergencia de la pulmonar y producirnos un embrollo bastante grande y una condición de colapso circulatorio de la que difícilmente se puede salir si no se hacen las cosas de manera adecuada. Pero una vez más, si es que no tenemos la herramienta de ecografía en la mano para poder identificar esta condición, malamente vamos a poder tener suficientes elementos para poder concluirlo y por lo tanto tomar la decisión que corresponda al respecto, ¿sí? Y por lo tanto, del mismo modo como lo hicimos en las anteriores,
A mano izquierda tenemos normalidad y a mano derecha tenemos la anormalidad del comportamiento ventricular. Nuevamente ayuda de memoria, lo que estamos viendo es este contexto de protocolo RATS como un sistema hidráulico con bomba, estanque y cañerías. Pasémonos entonces al siguiente capítulo, que es el estanque. Y por lo tanto, el volumen circulante efectivo, qué tan lleno está y si efectivamente hay dos cosas. Tenemos escape eventualmente de este flujo o eventualmente hay un compromiso del estanque que está obstruyendo su adecuado vaciado. ¿Ok? Y en este sentido, nuestras ventanas principalmente van a ser subsifoidea, por supuesto, la ventana pulmonar y eventualmente la apical de 4 cámaras. ¿Ya? Y, por supuesto, la visión de abdomen y pelvis dirigidamente buscando escapes de líquido o escapes a nivel de fluido en esta cavidad, por supuesto. ¿Sí? La visión subsifoidea en este contexto va a ser distinta a la que hicimos anteriormente y aquí de manera exprofeso vamos a colocar nuestro marcador de posición acecefálico buscando dirigidamente el reborde hepático con la intención de identificar la vena cava inferior. Y en este contexto, al identificar la vena cava inferior, lo que vamos a analizar es su trayecto, la entrada sobre la aurícula derecha y el comportamiento que tiene en cuanto a la variabilidad de su diámetro en función del ciclo respiratorio del paciente en cuestión. ¿Ya? Y por lo tanto, en relación a esto, podemos, por ejemplo, lanzar un haz de ultrasonido en modo M, un haz único, que genere un corte transversal del vaso y por lo tanto a 2 centímetros aproximadamente desde la entrada de la cava inferior sobre la aurícula derecha, nosotros haremos la medición respectiva y por lo tanto vamos a medir el máximo de expansión versus el mínimo de expansión en relación a la inspiración y por lo tanto podemos hacer cálculos al respecto. Y por lo tanto, en este contexto, si nuestra vena cava inferior es menor a 2 centímetros y muestra un colapso mayor al 50% en inspiración, podemos asumir en este sentido de manera medianamente fidedigna que nuestra presión venosa central y por lo tanto nuestro volumen intravascular circulante va a estar bastante bajito. Es equivalente en este sentido cuando tenemos más de un 50% del colapso, cercano a una presión venosa central de 3, ¿ya? Y por el contrario, cuando nuestra cava está pletórica, tiene más de 2 centímetros y el colapso inspiratorio es menor al 50%, asumimos por lo tanto que las presiones de llenado son bastante más elevadas, por lo tanto nuestra presión venosa central debe estar muy cercana a 15, y por lo tanto hablamos de una cava pletórica que poca variabilidad va a mostrar en relación al ciclo respiratorio. Ahora, ojo, importantísimo con esto, porque la vena cava inferior muestra este comportamiento muy marcado en colapso y en no colapso solamente en los extremos finalmente de presentación. O es hipovolemia extrema o es hipervolemia extrema. En el centro del análisis finalmente tenemos una zona gris en donde no podemos concluir solamente con la mirada de la cava inferior y no podemos evidentemente concluir al respecto el estado de volemia del paciente si solamente medimos este parámetro. Por lo demás, también hay que considerar que los cambios dinámicos de presiones intratorácicas también van a alterar el comportamiento contráctil o colapsante de la vena cava inferior. Y por lo tanto, por ejemplo, pacientes que se encuentran en falla ventilatoria, como lo que vivimos hace poquito tiempo con COVID, y que están sometidos a un trabajo respiratorio exacerbado, inevitablemente van a mostrar un patrón de colapso que no necesariamente se debe condecir con la condición de volemia del paciente. Entonces, evidentemente que vamos a tener que analizar esto con mucho cuidado y, por supuesto, como es uno de los dogmas en el análisis ultrasonográfico del paciente crítico, jamás se toman conclusiones solamente con la mirada de un parámetro para poder evaluar la condición. ¿Ok? A modo de ejemplo dinámico, les voy a mostrar acá, evidentemente, tal y como lo veníamos haciendo con los clips anteriores, esta es una visión de cava inferior desde la ventana subsifoidea, donde tenemos evidentemente la entrada sobre la aurícula derecha, y ahí ustedes pueden ver también la entrada de la vena hepática sobre la cava inferior también, ¿ya? Y ahí ustedes pueden ver que tiene un discreto colapso inspiratorio, ya que en ese sentido es menor al 50%, pero no es una cava pletórica que no se modifica en el ciclo respiratorio. Y aquí les voy a poner evidentemente los dos extremos de la curva, uno que muestra un colapso significadísimo, ya mayor al 50% en inspiración, y que evidentemente que si ustedes lo miran en cuanto al comportamiento contráctil que se alcanza a ver ahí
en la entrada de la aurícula derecha, se ve evidentemente una motilidad hiperdinámica a nivel del corazón y que en ese sentido se asocia con bastante sensibilidad al comportamiento de la cavidad inferior con este colapso mayor al 50% y que por lo tanto nos pone en este contexto de alta sospecha de hipovolemia. Por el contrario, en la imagen que está en inferior a derecha, ustedes pueden ver que la cava se encuentra absolutamente pletórica, tanto es así que incluso las venas hepáticas están bastante distendidas y también pletóricas como lo está la cava inferior. Y de hecho, si nosotros hiciéramos una imagen color a nivel de este corte, podríamos ver incluso que podríamos tener flujos retrógrados a nivel de las venas hepáticas, lo que habla evidentemente que hay algún grado de aumento importante y significativo de presiones intracavitarias a nivel de aurícula y de ventrículo derecho. ¿Ya? Y que por lo tanto contextualizaremos en función de los hallazgos que también vayamos encontrando, porque evidentemente que un hallazgo como este puede darse en cualquier cosa que genere finalmente una condición de obstrucción. Y por lo tanto podríamos tenerla presente, por ejemplo, en un tromboembolismo pulmonar, pero al mismo tiempo también en una condición de taponamiento cardíaco o eventualmente en una condición de neumotórax, que finalmente van a generar situaciones de obstrucción al flujo y que por lo tanto generarán aumentos de presiones intracavitarias correspondientes que van a afectar principalmente a nivel de cavidades derechas. ¿Okay? Conclusión, por lo tanto, normalidad tenemos nuevamente izquierda y anormalidad a derecha. Y ahora dirigidamente vamos a ir a analizar el estanque dentro de lo que involucra el compromiso o eventual escape de fluido a nivel de la cavidad abdominal. Y aquí, fíjense bien en este diagrama, lo puse así de manera exprofeso, con números que muestran, si ustedes se fijan, cuadrante derecho como 1, suprapúbico como 2 y cuadrante izquierdo como 3. Y esto tiene un orden lógico específico. La mayor sensibilidad de pesquisa de líquido dentro de la cavidad abdominal siempre se va a hacer desde derecha hacia izquierda, ¿ya? Y en este sentido, la probabilidad de pesquisa de fluido presente, porque recordemos que el examen de FAST es un examen dicotómico, o es sí o es no, o está presente el líquido libre o no está presente el líquido libre. Por lo tanto, para mejorar la sensibilidad de pesquisa, una manera correcta de hacer el examen es partir siempre desde derecha, posterior a ello, si el examen es negativo, pasar al suprapúbico y posterior al anterior, continuar con el cuadrante superior izquierdo, ¿ya? Incluso cuando eventualmente el sangrado puede provenir, por ejemplo, desde el riñón izquierdo, eventualmente del vaso, la acumulación de líquido intraabdominal a nivel de la cavidad peritoneal siempre se va a dar en el cuadrante superior derecho como primera prioridad, como primera probabilidad y como primera frecuencia, porque la zona de resistencia menor dentro de la cavidad abdominal en cuanto al diseño de esta cavidad peritoneal encuentra su menor resistencia en este segmento. Entonces, la exploración abdominal siempre debe hacerse en sentido antihorario y por lo tanto partiendo de derecha hacia izquierda. ¿Ya? Si queremos mejorar aún más la sensibilidad de pesquisa de líquido intraabdominal, podemos someter a nuestro paciente a una posición de Trendelenburg, en ese sentido un poquitito discreta, no es necesario que tengamos los pies por sobre el nivel de la cabeza del paciente, ¿ya? Y eso va a ser suficiente para poder finalmente redistribuir el fluido y permitir esta pesquisa con mayor sensibilidad en el cuadrante superior, inicialmente derecho. ¿Ok? Así que son en este sentido estrategias que podemos hacer que nos van a ayudar a mejorar la sensibilidad finalmente de la pesquisa de líquido libre. Lo que también hay que recordar es que el análisis del cuadrante, sobre todo aquellos cuadrantes superior derecho y superior izquierdo, involucran exploración hacia cefálico, hacia caudal por la corredera y también hacia la línea media, porque recordemos que hacia la línea media es menor resistencia para acumulación de fluido. Puede darse algunos casos, como algunos que he presentado en alguna de las ponencias de años anteriores, si es que alguno lo ha visto de manera previa, en donde mostrábamos un caso en el que la exploración inicial a nivel de Morrison mostraba en un paciente determinado ausencia de líquido, pero cuando nosotros hacemos el paneo hacia la línea media, vamos dándonos cuenta que comienza de manera gradual a aparecer fluido y finalmente este paciente que tenía una imagen de exploración en Morrison negativa para FAST, al explorar hacia línea media, finalmente nos encontramos con el acúmulo de fluido suficiente para determinar este examen como positivo y por lo tanto se tomó la decisión de llevar a exploración quirúrgica a este paciente. ¿Okay?
Y aquí tenemos evidentemente ejemplos de faz positivo, los puse en orden en este sentido: cuadrante superior derecho, suprapúbico y cuadrante superior izquierdo. Y tenemos evidentemente los meniscos respectivos hipoecoicos que evidencian la presencia de líquido libre finalmente circundante a las estructuras fundamentales. Arriba a la derecha vamos a buscar este fondo de saco en donde tenemos la zona de contacto entre hígado y riñón y por supuesto por debajo del diafragma. A nivel de suprapúbico principalmente vamos a buscar acúmulos de líquido en relación a la vejiga, ¿ya? Pared anterior eventualmente o paredes laterales. Y a nivel del cuadrante superior izquierdo, principalmente vamos a ir a buscar el líquido en el espacio que se genera entre diafragma y vaso, ¿ya? Para poder buscar finalmente esta imagen hipocoica que nos dé positividad finalmente a este examen dicotómico y que nos haga tomar la decisión de explorar a este paciente buscando efectivamente el escape de fluido, ya sea, por ejemplo, por trauma, como puede ser uno de los principales causas etiológicas que finalmente determinan esta condición. No hay que olvidarnos que por sobre los cuadrantes superior derecho e izquierdo se encuentra el tórax. Por lo tanto, no es ningún pecado aprovechar de explorar inmediatamente la cavidad torácica, porque por supuesto que en contexto de trauma nos podemos encontrar con líquido libre dentro de la cavidad. Y aquí, tal y como lo muestra evidentemente las clips que les muestro a continuación, tenemos dos imágenes que hablan de la presencia finalmente de líquido libre extrapulmonar, líquido libre que se encuentra en la cavidad pleural y por lo tanto la presencia de un derrame en este sentido. Si ustedes se fijan, a mano izquierda tenemos el clásico signo de la medusa, en donde tenemos nuestro pulmón colapsado, ¿ya? Que late y que flota en el interior de este derrame, que en este contexto, si ustedes lo miran, es bastante heterogéneo. Y en este contexto, este es un paciente que presentó un derrame pleural masivo de origen neoplásico, ¿ya? Es un contexto bastante distinto. Y no hay que olvidar que también podemos tener, para poder determinar presencia de líquido en tórax, este otro signo, que es el signo de los cuerpos vertebrales, o el spine sign, que está descrito por los anglosajones, en donde lo que principalmente vamos a ir a buscar es que, si ustedes se fijan, el diafragma que está aquí por sobre el hígado marca la barrera en donde yo voy a tener por debajo de este presencia ecográfica de cuerpos vertebrales, y en ausencia de líquido en el tórax, por sobre el diafragma yo no debiese tener presencia de cuerpos vertebrales. Pero como tenemos líquido en el interior de esta cavidad, la onda de ultrasonido puede penetrar y por lo tanto es capaz de poder contrastar la presencia de cuerpos vertebrales dentro de la cavidad del tórax. Por lo tanto, la presencia de estos cuerpos vertebrales junto con un signo de medusa a nivel del parénquima pulmonar hablan en el sentido de que tenemos presencia de un derrame pleural que tendrá que evidentemente contextualizarse dependiendo de la situación clínica a la que está enfrentado el paciente. Siguiendo con el estanque, dirigidamente vamos a ir a ver la ventana pulmonar. ¿Para qué? Para buscar dos cosas fundamentalmente. Uno, el compromiso intersticial. Y en este sentido, lo que vamos a ir a buscar es que exista eventualmente escape de volumen hacia el territorio intersticial del pulmón, que en este sentido pudiese determinar, por ejemplo, una condición de edema pulmonar o una condición de edema intersticial por cualquier otra razón. ¿Sí? Y al mismo tiempo vamos a analizar el deslizamiento de la pleura, principalmente para poder ver el comportamiento dinámico en insuflación y deflación del parénquima pulmonar propiamente tal. ¿Por qué? Les voy a contar a continuación. Partamos por lo primero. Este es el comportamiento que vamos a ir a buscar de los artefactos que vamos a encontrar respecto del parénquima pulmonar en el contexto del paso de las ondas de ultrasonido a través de su espesor. Y por lo tanto vamos a tener una imagen que es principalmente la que tenemos a mano derecha, en donde tenemos ambas costillas con un espacio intercostal entre ellas, y por lo tanto una imagen que se va a determinar entre medio de ambas costillas, en donde vamos a tener dos sombras en cada uno de los extremos, que van a determinar finalmente las sombras de insonación costal, y en el medio de ambos territorios o en medio de estos dos pilares sombríos vamos a tener los artefactos que nos van a hablar del comportamiento del parénquima pulmonar en función del grado de compromiso intersticial que tenga, ¿ok? A mayor compromiso intersticial y por ende mayor cantidad de líquido en intersticio, van a entregar una serie de artefactos que vamos a identificar a continuación. Por lo tanto, vamos a tener un tipo de artefacto que se denomina línea A, que se da principalmente por un fenómeno de reverberancia pleural,
en el contexto de un parénquima pulmonar que se encuentra insuflado. Recuerden que el aire en este sentido pobremente transmite la onda ultrasónica y por lo tanto no permite la dispersión y el avance de la onda a nivel del espesor del parénquima. Y por lo tanto nos va a generar esta imagen reverberante, en donde vamos a tener líneas que son paralelas a la línea pleural original. Si ustedes la miran en la imagen del lado derecho, pueden ver perfectamente esta imagen reverberante con esta presencia de líneas A. Como mnemotecnia, recordar líneas A, aireación adecuada del parénquima pulmonar. Por el contrario, cuando nos encontramos con un fenómeno de escape de fluido a nivel intersticial, vamos a determinar finalmente una imagen de artefacto perpendicular que nace desde la línea pleural y avanza hacia todo el espesor del parénquima. Y por lo tanto determina esta imagen que se describe en la literatura como una cola de cometa, como un land rocket, como un cohete pulmonar, ¿ya? Y que por lo tanto nos va a determinar la presencia de esta interfase de aire y agua en el parénquima. Ahora, ¿es normal encontrar eventualmente líneas B en el parénquima pulmonar? Por supuesto que sí. Hay que recordar que en el parénquima pulmonar tenemos sangre y tenemos secreciones. Por lo tanto, hasta 3 líneas B podríamos encontrar dentro de normalidad en un parénquima pulmonar que no está afectado. Pero más de 3 líneas B en el campo de insonación habla de que ya estamos en presencia de un patrón de tipo intersticial y que por lo tanto habrá que contextualizar al respecto porque nos está hablando de escape finalmente de fluido hacia el intersticio del parénquima pulmonar. Aquí tenemos evidentemente 2 imágenes, en donde en la del lado izquierdo se muestran evidentemente una gran cantidad de líneas B que van hacia el espesor del parénquima pulmonar. Y si ustedes se fijan, las líneas B del lado derecho tienen una sutileza pequeña y que muestra que por debajo de la línea pleural hay algunas líneas B que están naciendo sin entrar en contacto con la pleura. Y esto habla principalmente de un fenómeno que se puede ver, por ejemplo, en las neumonías que vimos a nivel viral en contexto de pandemia COVID, en donde se muestran estas imágenes de consolidación subpleural que determina una posterior línea B hacia el espesor y que en este sentido entrega una información bastante importante para poder identificar estas neumonias que tienen un mayor compromiso intersticial, más bien que difiere del compromiso parenquimatoso consolidante clásico, por ejemplo, de las neumonias bacterianas. ¿Ya? Este es otro diagrama similar, en donde podemos hacer evidentemente la diferencia entre la reverberancia de las líneas A en un pulmón bien aireado versus la presencia de estos rockets pulmonares o cohetes o cometas pulmonares que nacen desde la pleura, cuando lo que tenemos al frente es el compromiso intersticial de este parénquima pulmonar. Y a continuación, lo que les voy a contar, que también es lo que vamos a explorar en la ventana pulmonar, es el deslizamiento de las pleuras. Hay que recordar que en insuflación y deflación vamos a tener el movimiento dinámico de deslizamiento de pleura parietal y visceral, y por lo tanto esto se puede apreciar también en la exploración ultrasonográfica finalmente dirigida de la pleura. ¿Ya? Dirigidamente lo que vamos a tratar de ir a buscar en este contexto un paciente que se encuentra en una condición de choque indiferenciado es si encontramos este artefacto en específico. Y si ustedes se fijan, a mano izquierda tenemos este artefacto en donde tenemos un segmento de la pleura que desliza y posterior a esto un punto específico en donde de aquí en adelante la pleura deja de deslizarse y deja de haber movimiento, que se puede apreciar además porque aquí tenemos una línea B que puede deslizar adelante y atrás, y de aquí en adelante no hay líneas B presentes, solamente hay un artefacto de líneas A y evidentemente hay ausencia de deslizamiento de pleura parietal por sobre visceral. Si nosotros hacemos el ejercicio de lanzar un haz de ultrasonido por sobre estas estructuras, cuando nosotros pasamos por sobre la pleura que desliza, vamos a obtener un artefacto que se llama un artefacto de seashore o de orilla de playa o de arenado, que a la larga lo que evidencia es que hay movimiento de estructuras por debajo de las de insonación. Y por el contrario, cuando nosotros pasamos nuestro haz de insonación en el territorio que no desliza, lo que vamos a obtener es un artefacto que se define como artefacto de código de barra o de estratosfera y que habla a la larga que hay estasis del parénquima pulmonar por debajo de esta área de insonación. ¿Cuál es el punto relevante de esto? Es que si nosotros identificamos el punto pulmonar, lo que estamos identificando básicamente es el origen del despegue de las vainas finalmente o de las capas de la pleura parietal y visceral en el contexto, por ejemplo, de un neumotórax. La sensibilidad del punto pulmonar, ya sea por la exploración en modo M o en modo D,
y la ausencia de deslizamiento pleural tienen una sensibilidad altísima para la identificación y la correcta pesquisa del neumotórax. Estamos hablando de porcentajes por sobre el 95% de sensibilidad, que si lo comparamos en este sentido con otros tipos de exploración, por ejemplo, una radiografía de tórax o el examen físico, evidentemente que la superioridad de sensibilidad es una herramienta fundamental para pesquisar y por lo tanto para tomar la decisión al respecto para poder manejar esta condición subyacente. Volvemos nuevamente a nuestro esquema madre para poder dirigirnos finalmente al último punto de exploración, que son las cañerías. Y en este contexto, las cañerías lo que vamos a buscar dirigidamente es la ruptura de estas cañerías. Principalmente la cañería fundamental de nuestro cuerpo, que es la aorta. ¿En qué contexto? En el contexto eventual de una disección o de una ruptura de un aneurisma que previamente exista, o eventualmente en el contexto de obstrucción, dirigidamente sobre extremidades inferiores, buscando ¿qué? Trombosis venosa profunda. ¿Por qué? Porque esa trombosis venosa profunda, posteriormente el coágulo migrará hacia corazón derecho y potencialmente puede determinar una condición de tromboembolismo pulmonar y por ende el colapso circulatorio respectivo. ¿Qué ventanas son las que vamos a ocupar? Evidentemente ventana abdominal y dirigidamente las extremidades inferiores para buscar el sistema venoso. En este contexto, la cañería principal la vamos a buscar a nivel abdominal en línea media, buscando el contexto de discurrencia en longitudinal y también en transverso, dirigidamente buscando lesiones en su espesor. Y a nivel de extremidades inferiores, principalmente el foco lo vamos a poner en dos puntos, que va a ser a nivel femoral y a nivel popliteo, buscando el comportamiento en relación a contractilidad extrínseca, o sea, a compresión extrínseca del territorio venoarterial y el comportamiento que estos vasos tengan en función de esta compresión. En cuanto a lo que es exploración de aorta, a mano izquierda ustedes pueden ver una imagen en transverso de un corte de aorta abdominal que muestra un hematoma intramural. En este contexto es una ruptura de un aneurisma previamente descrito. Y ustedes pueden ver esta imagen en donde hay un lumen principal, una zona con un hematoma intramural bastante importante y el escape evidentemente de fluido por el reborde de este vaso abdominal. Y en las imágenes del lado derecho, lo que tenemos es primero hacia superior una imagen longitudinal de la aorta en donde se puede ver muy claro este flap de disección que nace a este nivel y la misma imagen a nivel transverso nos muestra el flap de disección que se comporta evidentemente de esta manera en función del ciclo cardíaco, por supuesto. ¿Ya? Identificando estas condiciones, evidentemente que le ponemos el sello a la condición potencial subyacente causante de esta condición de colapso cardiovascular del paciente que tenemos al frente. Y en cuanto a lo que es exploración de las extremidades inferiores, lo que principalmente vamos a buscar es la imagen que tenemos a nivel del lado izquierdo, en donde si ustedes se dan cuenta, tenemos una visión del aparato vascular femoral, en donde el vaso de mayor calibre corresponde al vaso venoso y el vaso de menor calibre corresponde al vaso arterial, y que frente a la compresión extrínseca, el territorio venoso debiese colapsar en su totalidad. Y en este caso, ese colapso no se produce porque tenemos una imagen hiperecoica que está ocupando el lumen en su interior, y que en este sentido corresponde a un trombo que se encuentra en el territorio venoso profundo. ¿Qué pasa con este trombo? Este trombo mismo es el que migra finalmente hacia el territorio de cavidades derechas, como ustedes lo pueden ver en la imagen superior derecha, con este trombo en tránsito que está desde la cava inferior entrando sobre la aurícula derecha y que posteriormente se puede apreciar en la imagen inmediatamente inferior, flotando en el interior de la aurícula derecha y por supuesto generando una angustia gigantesca en el equipo que lo pesquisa, porque evidentemente este trombo en cualquier momento se puede desprender y generar una situación de colapso bastante severa que podría incluso determinar el fallecimiento de nuestro paciente si es que nosotros no hacemos las cosas que corresponden a tiempo. Por lo tanto, importantísimo nuevamente, volvamos a lo anterior, este es el resumen fundamental que quiero que se lleven. Considerar que nuestro paciente es un sistema hidráulico que consta de una bomba, de un estanque y de cañerías, y por lo tanto, la exploración ultrasonográfica lo que nos va a permitir es identificar el comportamiento de la bomba, el comportamiento del estanque y eventualmente el escape de fluido del estanque, y el comportamiento de las cañerías principales que van a llevar los flujos fundamentales a nivel de nuestro organismo.